Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos para nuestro espacio para el curso de Intervención en Psicología Social a cargo de la profesora Claudia Vallejos Valdivia. ¿Cómo se encuentran todos por ahí? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesora. Mis buenas tardes. Profesora, sí se escucha. Buenas tardes, profesora. Bien, todos creo que, a ver, ¿cuánto estamos aquí? 25. 25, voy a pasar la lista. ¿Están atentos? Aquino Mejía. Buenas tardes, profesora, presente. Benavides Paredes. Presente, profesora. Burgos Vázquez, Carguajulca Bustamante. Burgos Vázquez, Carguajulca Ciesa. Vázquez. Bien, Carguajulca Ciesa, ¿alguien? Presente, profesora. Chilón Constantino Claudia. Presente, Miss. Chuquipiondo Chalán. Presente, profesora. Cueva Ortiz. Será presente. Damián Vances. Está solicitando unirse, profesora. No la veo. Fernández Vázquez. Profesora, justo acaba de entrar. Fernández, presente. Damián Vances se encuentra. Damián Vances se encuentra. García Montenegro, sí creo que lo vi. Gil Bazán. Presente, profesora. Presente, profesora. Fernández Núñez. Presente, profesora. Herrera Carmona. Presente, profesora. Juan de la Cruz. Presente, Miss. Guaro Pacheco. Presente, Miss. Yonto Musayón. Presente, profesora, buenas tardes. Bien, Palacios Melendres. Presente, profesora. Pintado Chumacero. Quesquén Tejada. Presente, profesora, buenas tardes. Lidia. Renilla, por ahí la vi ingresar. Reyes Carlos. Buenas tardes, Miss, presente. Luis Suárez. Presente, profesora, buenas tardes. Sánchez Rojas. Presente, profesora, buenas tardes. Luis Quirós. Presente, profesora. Toro Collantes. Buenas tardes, profesora. Urdiales Carranza. Presente, Miss, buenas tardes. Vera Ramos. Presente, Miss, buenas tardes. Bien. A ver, nuevamente los que faltan. Damián Vances no contestó. Pintado Chumacero tampoco. Bien, están por ahí, tal vez el chat, por ahí los pueden ver. Profesora, Pintado está teniendo problemas de conexión. Presente. A ver, espérate, Vances dijo presente. Disculpe, ¿se me escuchó? Sí. Pintado Chumacero no está. Ya. Sí, ¿Saben si va a ingresar? Sí, en este caso Pintado está tratando de conectarse, solo que su internet está muy intermitente. Ok, bien. Gracias. Ahora sí. Bien. Entonces tenemos hasta las 3:50 de la tarde hoy. A ver, son las 2, casi 2:20. Nos queda 40 minutos, creo suficiente. 13:50. Ya. Hay un grupo por exponer. ¿Quién está ingresando acá? Pintado. Ya, Pintado. Ya, hay un grupo por exponer el día de hoy, un grupo que tiene que presentar, pero Sí, profesora. a ver, tenemos hasta más o menos qué tiempo le calculan, ¿han ensayado su presentación? Sí, Miss, como usted dijo, de 45 minutos. Ya, ¿piensan que van a ocupar todos esos 45 minutos? Sí, Miss, de 45 50. Ya, entonces, a ver, si empiezan a las 3, ya. Ok, voy a mostrarles un video y luego la exposición. Ya vamos a ver un video. Listo, Miss. Ahorita, déjenme dejar de presentar. Y les presento el video. ¿Dónde estamos? Una pestaña. Relación entre lo que es educación y psicología.
Ya de eso se va a tratar. A ver, ustedes me avisan si pueden ver algo, ¿ya? A ver, ¿escuchan, ven algo? ¿Me indican? ¿Vieron algo? ¿Escucharon algo? Se escucha su música, Miss. Ya. El video, la imagen, ¿vieron algo o no vieron? Sí, ¿podría darle play otra vez para ver? Sí, sí se escucha. Ya. Ahorita entonces, atentos, por favor. La educación no ha cambiado mucho desde hace ya 50 años. Esto ha marcado el proceso de desarrollo social, como también individual. La realidad es que cada ser humano es distinto, actúa y se comporta diferente. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en educar con un mismo sistema? En el mundo son millones los jóvenes y niños que sufren detrás de los muros de las escuelas y universidades, tratando de encajar en un sistema que ni ellos mismos comprenden. Entender estas diferencias, como también los procesos cognitivos, es parte de la psicología. Soy Steven Jiménez y junto con mi compañera Catherine Ruiz investigaremos la relación de la psicología y la educación. Personalmente considero que la educación es un proceso sociohistórico que viene ayudando a mejorar la vida, la intelectualidad de las personas a lo largo de la historia, podemos decir desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, de a poquito ha ido mejorando su nivel de vida gracias a este proceso que le digo llamado educación. El sistema educativo se monta con la revolución industrial, debido a que en esta época se enseñaba a la gente a que trabajara en fábricas, ya que el sistema educativo y el trabajo en fábricas abrieron casi iguales. Se pretendía que la gente no pensara, o mejor dicho, que la gente pensara poco y sobre todo que no se equivocara. La educación ha tenido su transformación histórica a lo largo de toda la historia. Si nosotros rememoramos un poquito, vemos que hace muchos años atrás la educación estaba impartida únicamente a ciertos sectores. Hablemos en la época colonial, cuando el hombre era el único que tenía acceso a la educación. La mujer no podía acceder a este derecho. Pero en la actualidad eso ha cambiado. Hoy tenemos la educación como un derecho para todas las personas, absolutamente, desde el más pobre al más rico. No hay distinción de clases, de credo, todo mundo tiene el mismo derecho a la educación. La educación era diferente, era más estricta, de pronto se puede decir hasta agresiva, ¿no? Y nosotros sabemos cómo era. En cambio ahora es un poco más con enfoque de derechos y con lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es del interés superior del niño. Entonces buscamos otras formas, otras estrategias, otra metodología que permita al estudiante aprender y también fundamentado en conocer a la persona y conocer sus necesidades, ya que cada persona es diferente, por lo tanto diferentes formas de aprender. El mundo va cambiando con rapidez
y el sistema educativo se ha estancado. El énfasis en cuanto a la inversión de la infraestructura no cubre el desarrollo personal del estudiante y cómo puede sentirse en un entorno donde es obligado a estar, sin motivación, sin interés y lo más importante, sin ganas de aprender. La inversión de la infraestructura De aprender. El mundo va cambiando con rapidez y el sistema educativo se ha estancado. El énfasis en cuanto a la inversión de la infraestructura no cubre el desarrollo personal del estudiante y cómo puede sentirse en un entorno donde es obligado a estar, sin motivación, sin interés y lo más importante, sin ganas de aprender. ¿Te gusta la escuela? No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque me presiono mucho a veces con los estudios o con las tareas. La psicología interviene en el ámbito educativo de una manera en la que busca estrategias para que el estudiante pueda plantearse mejor en el ámbito educativo, ya sea en base a sus propios conocimientos. Cada niño o cada estudiante es un mundo distinto, pues no se puede educar a todos de la misma manera, de forma que existen nuevos diseños o modelos educativos diferentes en donde los niños podrán aprender de una manera distinta o de una manera mejor que la de antes, debido a que existe tanto niños con discapacidades que van a aprender de distinta forma, ya que todos los estudiantes tienen habilidades diferentes, piensan diferente y por ello es importante mantener la enseñanza con nuevas estrategias. No me gustaría que nos presionen mucho para las tareas o muchos deberes porque nos estresa. No solo nos dedicamos, qué sé yo, a la terapia psicopedagógica, ¿no? En tratar dificultades de aprendizaje, sino que estamos encaminados en lograr el objetivo, de pronto uno de los más principales, que es la prevención y promoción de riesgos psicosociales. Sabemos que tanto la niñez y adolescencia pues están frente a muchos problemas, puede ser alcohol, drogas, problemas intrafamiliares, violencia sexual. Entonces el trabajo del psicólogo es muy importante, más que nada en la prevención, ¿no? Para evitar, como le digo, todo este tipo de riesgos psicosociales. También en ejecutar otro tipo de programas, no solo encaminados pues a los niños, niñas y adolescentes, sino también el lograr el apoyo familiar y de la comunidad. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y conducta del ser humano. En este caso, tiene que ver directamente, ya que se basa en el comportamiento del alumno en el ámbito educacional. ¿Cuál es la relación que existe entre la psicología y la educación? Bueno, la psicología pues tiene muchas ramas o especialidades y una de ellas es la educación. Muy importante porque se puede decir que una de las actividades que el ser humano tiene hasta la muerte es aprender. Entonces es una de las ramas que empieza, creo que desde antes de la concepción y no termina nunca, de pronto terminará con la muerte. Entonces el acompañamiento de la psicología educativa pues es todo el trayecto de la vida. Claro que nosotros pues nos estamos encaminando más a lo que es la atención en niños, niñas y adolescentes, porque en esos niveles pues es la base realmente, ¿no?, del aprendizaje y de la educación. La psicología educativa es una rama de la psicología que va a estudiar el comportamiento y la conducta, en este caso basado en el aprendizaje del alumno. Esto va a desarrollar técnicas y medidas en las que el estudiante se motive para así desarrollar un mejor aprendizaje.
existen muchos factores que van a influenciar a que la persona no tenga o tenga un buen aprendizaje, los cuales van a ser el ámbito social, el ámbito familiar. Si es que una persona no tiene una buena estructura familiar, no va a tener un buen desarrollo de aprendizaje. Y si es que no tiene un buen desarrollo social, tampoco lo va a tener. Como dijo un día Albert Einstein, si tú juzgas a un pescado por su habilidad de trepar un árbol, él podrá creer toda su vida que es un estúpido. No necesitamos tener un diagnóstico de una dificultad, un de aprendizaje, una necesidad de educación especial para decir que esta persona necesita otro tipo de estrategia o metodología, sino que a nosotros tomamos para que cada estudiante pueda llegar a lograr un aprendizaje efectivo. Sabemos que lo básico, ¿no?, es que una persona que termina, qué sé yo, hasta el 7º año, pues tenga bien fundamentadas las técnicas instrumentales básicas, una buena lectura, comprensión de la lectura, escriba bien, sepa las operaciones básicas, porque eso es lo que realmente le va a servir. La persona que sabe leer bien y tiene el gusto por la lectura, pues autoaprende, no necesita que en el colegio de pronto, bueno, es que recién voy a aprender, no. O sea, es fundamental que los docentes, especialmente de la primaria, pues busquen muchísimas estrategias, nuevas metodologías, y más ahora, ¿no?, que estamos en educación virtual, buscar formas de que el estudiante aprenda y aprenda con gusto, porque eso es lo que le va a servir, no aprender a la presión, que después esos aprendizajes no se quedan en nosotros los que han sido solo por ganar un punto, sino los que nos van a servir en la vida, los que hemos aprendido con gusto. Bien, ahora vamos a discutir brevemente este video que me ha parecido muy interesante, que nos puede conducir a una reflexión, ¿no?, y concientización, así también como previamente su análisis sobre la educación y la psicología, ¿no? Sin embargo, el curso es intervención en psicología social, ¿no? Psicología social, que podríamos decir es una rama o una especialización, también podríamos decir, de la psicología, así como hay psicología clínica, educativa, psicología organizacional, forense, deportiva, ambiental, también la psicología social, ¿no? Pero antes, ¿qué es psicología social? Para poder relacionarlo también con este video que se trata de la educación y la psicología en general. Pero ¿qué es psicología social? ¿Y qué tendría que ver, ¿no?, tanto la variable educación con la psicología social? Algunos comentarios, opiniones, aportes. ¿Con qué pensamientos, no? ¿Con qué pensamientos los ha dejado? ¿De qué manera nos confronta, no? Nos confronta lo que acabamos de ver. ¿Es esto una realidad? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado? ¿Nos hemos puesto a pensar sobre el sistema educativo? Miss. Adelante, Cristian. Sí, bueno, me dejó pensando, nunca lo había pensado particularmente, pero el trabajo fundamental que se debe de hacer en la primaria, decía la docente ahí, la persona tiene que fortalecer las habilidades básicas, y una de las más importantes es justamente la lectura. Si tú preparas a un niño en la primaria con un buen nivel de lectura, probablemente se garantiza un éxito rotundo en su secundaria. Entonces yo no lo había pensado de esa manera, y ahora que la escucho me quedo pensando, y sí es cierto, ¿no? Los docentes de primaria tienen una labor muy importante porque es ahí donde te enseñan lo básico, pues, ¿no? Para ya afrontar la secundaria de otra manera, como dice, ¿no? Ahí primero tú aprendes lo básico y luego ya en la secundaria vas a aprender lo que tú deseas aprender, ¿no? Pero a veces se moldea simplemente con un mismo sistema, pues, ¿no? Y a veces, relacionándolo al inicio del video, pues muchas personas, muchos estudiantes
ven como un sufrimiento, ¿no? Ir a la escuela, por el Claro, propio sistema que ha estado por años y años, pues, ¿no? claro, el propio sistema, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, cuando yo escucho a mis adultos mayores, ¿no? Empezando por mi familia, mis tías, mi madre, lo que resaltan mucho es la disciplina, pero disciplina en forma de castigo, ¿no? Porque uno puede disciplinar sin tener que hacer uso de la fuerza, ¿no? De la fuerza bruta, de lo físico. Uno puede disciplinar a un niño o una niña. Y me cuentan, por ejemplo, los métodos rigurosos que utilizaban. Uno de ellos era, por ejemplo, cuando llegaban tarde, porque a mi mamá le encantaba irse a no sé qué lugar, desayunaba, dice, en la casa, ¿no? No es que les faltaba que comer, porque tenían en abundancia, a veces hasta la leche incluso la regalaban en la casa de mi mamá, ¿no? Cuando era niña. Pero, ¿qué pasa? Que les gustaba unas marraquetas bien ricas que daban en el convento, lo que era acá por el parque principal, ¿no? Que está en Balta. Y desayunaban en casa y se iban corriendo allá a que les den las marraquetas porque les gustaba. Y de ahí llegaban al colegio, pero llegaban tarde, por irse, ¿no? A comer las marraquetas, porque para ellos era su diversión. Y cuando llegaban tarde los castigaban. O sea, ¿cómo los castigaban? Bueno, las arrodillaban en carbón, pero no en carbón prendido, obviamente. Pero el carbón, ustedes saben, pues te arrodillas en carbón y te hace doler las rodillas, te deja marcas, ¿no? Esa era una de las maneras, ¿no? Otras veces les ponían, por ejemplo, como un cartel detrás donde decía burro, ¿no? O les ponían orejas de burro, ¿no? Por ejemplo, ese tipo, entre algunas, ¿no? De las anécdotas, seguramente habrán más anécdotas, ¿no? De la manera como se disciplinaba, ¿no? Yo misma he podido experimentar en el colegio a veces mensajes un poco toscos, ¿no? Para un niño de primaria, secundaria, tal vez de alguien de más grande lo puede tolerar, ¿no? Tiene un poco más de recursos para tolerar esas cosas que un niño, pues, ¿no? Que un niño. Pero bueno, em, sistemas que está cambiando poco a poco, aunque todavía por ahí hay algunos remanentes de ese tipo de hacer educación. Y lo otro, pues, también es la repetición, ¿no? La repetición, una educación autoritaria, tradicional, donde alguien tiene la razón todo el tiempo y es quien habla todo el tiempo, ¿no? No dándosele el espacio para que el alumno pueda opinar, ¿no? Construir significados a través, y eso se logra a través de la comunicación bidireccional, de escuchar al otro, ¿no? De escuchar al otro qué es lo que está diciendo para ver cómo piensa el otro. Y lógicamente lo que decías, ¿no? Lo cual es una de las debilidades en la educación en el Perú, y seguramente en otros países también, ¿no? La lectura. La lectura, pero no la lectura por leer, sino una lectura con énfasis de Montessori, ¿no? Una lectura que haga pensar, una lectura que lleve al análisis, ¿no? Eso, porque leer por leer tampoco, si yo leo, bien leo, pero no pienso lo que estoy leyendo, no interactúo con lo que estoy leyendo, no cuestiono lo que estoy leyendo, no me hago preguntas sobre lo que estoy leyendo, no analizo, no desagrego, no sistematizo lo que estoy leyendo, entonces no serviría de nada. Por eso digo, ¿no? ¿Qué tipo de lectura también, ¿no? Porque yo puedo leer, pero creo todo lo que leo, no lo cuestiono, no es la autoridad, lo hago un dogma, ¿no? Porque no lo creí todo, ¿no? Entonces, ese tipo de educación realmente falta mucho por hacer, ya falta mucho por hacer. Y ¿por qué, no? Pero ¿por qué qué tiene que ver todo esto, no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Por ejemplo, ustedes ya han llevado el curso de psicología social, ¿correcto? ¿Qué entendieron por psicología social? ¿Con qué conocimientos básicos se quedaron respecto a la psicología social? ¿Algún otro participante? ¿Con qué ideas, no, se quedaron respecto a lo que es psicología social?
Profesora, como el estudio de la interacción de las relaciones interpersonales y de la forma en cómo el individuo influye en el grupo y el grupo a su vez influye en las decisiones del individuo. Claro, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Gracias, Paul. La influencia, ¿no? La influencia de nuestros sentimientos, los pensamientos, acciones, ¿no? De nosotros, de los seres humanos, no podría entenderse, no podría comprenderse sin la referencia de las personas. Sin la referencia de las personas, en la manera como nosotros pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos, ¿no? Difícilmente podría entenderse, y esto lo ponía énfasis mucho Gordon Allport, ¿no? Gordon Allport, un gran contribuyente a la psicología. No puede entenderse cómo piensa, ¿no? Cómo los sentimientos de una persona, sus acciones, sus actitudes, si no se considera el referente. Y el referente en este caso serían otros, los otros, ¿no? Los otros. ¿Por qué? Porque no somos seres aislados, vivimos en sociedad y la sociedad más cercana a nosotros pues vendría a ser nuestra familia, ¿no? Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos internalizando ciertos patrones de pensamiento e incluso de sentires, de comportamiento, ¿no? De actitudes, ¿ah? De actitudes también vamos internalizando todo eso, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la psicología social, la influencia de los grupos en personas y así también de las personas en grupo, ¿no? Bien, y si estamos hablando de grupo, es parte de una sociedad, de una cultura, de un modus operandi, de un modo de hacer las cosas que se van transmitiendo de generación en generación. Y por lo tanto también de un sistema, ¿no? Un sistema que se instala. Obviamente ese sistema no nace de la noche a la mañana, ¿no? No aparece así por aparecer, es un sistema, es un producto que ha sido construido a lo largo del tiempo por un conjunto de personas, aceptado por esas personas o impuesto también por esas personas, ¿no? Y digo impuestos porque, como decía, ¿no? Sobre la educación, ¿no? Hay quienes de repente tienen alguna manera diferente de aprender, pero hay una, como decir, un modelo estándar, ¿no? De aprender, ¿ok? Y muchas veces, ya que lo mencionó la colega, cuando dijo no es necesario hacer diagnóstico, ¿no? Claro, yo pienso que a veces no es necesario hacer diagnóstico. Y se me vino una idea cuando dijo ella eso, y se armó este pensamiento en mi mente, que tal vez los diagnósticos son una manera de autodefensa, ¿no? ¿Y por qué digo de un mecanismo de defensa? ¿Por qué digo eso? Quien quiera que haya inventado la cuestión de los diagnósticos, ¿no? ¿Por qué un modo de defensa? O un mecanismo de defensa, porque, o tal vez algo inconsciente, no sé, de no reconocer, o tal vez por ignorancia, ¿no? De no saber hasta ese momento cómo otros factores pueden inducir o hacer que aparezcan ciertos problemas a los cuales nosotros les ponemos nombre y les llamamos diagnóstico tal, como por ejemplo podría ser el TDA, creo que le llaman, ¿no? El TDA, el trastorno de déficit, ¿no? De atención, ¿ya? Que para algunos no es el problema lo que se dice que presenta el niño, sino el sistema, o sea, cómo se le está educando, porque no todos somos iguales y seguramente es una persona que necesita otro ambiente para aprender, ¿no? Porque es muy particular. Pero como no tenemos otra salida o no se tenía hacia cierto punto una salida más salomónica, más sabia y más madura y más humana, más multifactorial, por decirlo de esa manera, ya, porque lo opuesto a multifactorial es unifactorial, es decir, solamente parten de un solo factor, y este factor solo sería el clínico, ¿no? El clínico, lo patológico, ¿no? Entonces, y para defenderme, bueno, digo diagnóstico, ¿no? Pero es una defensa ya, digamos, sistémica, ¿no?
un diagnóstico, cuando en realidad hay otras cuestiones que tienen que resolverse para que esto se pueda resolver. Así lo analizo yo, así lo he pensado a raíz de lo que ha comentado. Bueno, el término de la cuestión no lo había pensado antes como una autodefensa, ¿no? Sí estaba en contra de que no en todo caso, o sea, se tiene que diagnosticar, que muchas veces el problema es el adulto, es donde está el niño, ¿no? Pero no lo había pensado en términos de que podría ser como un mecanismo de defensa, el llegar a hablar solamente en términos de diagnósticos, ¿no? Bien, sí hay mucho que decir y ¿por qué, no? Pero ¿por qué su relación? ¿Por qué la relación educación, psicología social? Porque si los grupos influyen en los pensamientos, sentimientos, actitudes y comportamiento de las personas y estos luego se transmiten de una generación a otra generación, se transmiten y en esa transmisión no hay una reflexión, no hay una concientización, ¿no? Se seguirá transmitiendo, ¿no? Difundiendo de una generación a otra generación. ¿Y por qué la educación tendría que estar relacionada a este tema de psicología social, de influencia y de transmisiones? Bien, porque si un grupo que ya cree ciertas cosas y ya los da por sentado, influye en otro grupo, ¿no? La desventaja, o sea, se seguirá difundiendo aún mucho más, digamos, una mentira se puede difundir mucho más por 200 años más, con mucha más razón, si es que la educación que se le provee a ese niño y a esa niña no cambia y sigue igual. Si se sigue enseñando a repetir, ¿no? O se sigue enseñando solamente competencias para que haga algo, para que encaje en algo, para que encaje en una profesión, solamente se le estaría enseñando a eso. Pero es como decir, formando un robot, ¿no? Prácticamente un robot, porque ¿qué hacen los programadores? Programan, pues, ¿no? Programan, hacen uso de logaritmos, ¿no? Para producir una conducta que ellos ya desean que produzcan, ¿no? Con un fin, ¿verdad? Entonces estaríamos haciendo eso en educación. ¿Por qué? Porque hace falta algo que por mucho tiempo se ha evitado precisamente por eso, ¿no? Falta que analicemos, que planteemos preguntas, que lleven al alumno a pensar. Y no es que no piensen, que lo lleven a pensar sobre ciertos temas, analizar, que traten de buscar por qué se produce, cuándo se produce, quiénes perpetúan tales comportamientos, tales actitudes, ¿no? Tales formas de ser, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué harías tú en el lugar? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿No? ¿Qué harías tú para que las cosas sean diferentes? Por ejemplo, pocos se preguntan, ¿no? Ya, bien, pero ¿y qué harías tú en el lugar? ¿No? Para ver su capacidad para solucionar problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de educación. ¿O crees que pueda existir otra postura diferente? Estás haciendo que no solamente acepte tal teoría u otra teoría, sino tal vez estás de acuerdo con esta teoría tú, confrontas, cuestionas. ¿Crees que se aplica en este contexto? ¿Se aplicará? Haciendo esas preguntas, estás sugiriendo de que no lo estás conduciendo al alumno a que acepte ciegamente lo que se le está enseñando, sino que va a pensar sobre lo que se le está enseñando. ¿Se dan cuenta? Entonces, tipo de educación mecanizada mata ese pensar, mata precisamente ese cultivar del pensamiento, que es lo que debería primar en una universidad, ¿no? Debería primar. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser pensante. Porque si yo me dejo llevar por el grupo, por lo que me dicen,
pero yo no lo paso por el filtro y no lo analizo, me puedo convertir en un irracional, en un fanático. Porque todos, como todos creen, se van por esa dirección o todos son de este grupo, y yo pienso que debo también ser de ese grupo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, me puedo volver un irracional, en un fanático. ¿Por qué? Porque no estoy pensando, ¿ya? Bajo estos mecanismos de todo este proceso, ¿cómo se dice?, de la información que tiene que ver ya con el área cognitiva, ¿no? Porque todo eso me puede llevar también a lo que es, a un reajuste emocional respecto a una situación, una postura que yo mantuve. Porque es muy falso de que la inteligencia emocional solamente se trata de emociones. Eso es completamente falso. El original no dice así. O sea, inteligencia emocional connota también y sugiere que debe haber algo cognitivo, porque ¿cómo yo voy a cambiar una actitud por cambiar solamente partiendo de emociones si antes no las estoy pensando, no las estoy meditando? Tengo que meditarlas, tengo que pensarlas, analizarlas. Y en ese proceso ahí, mi respuesta emocional va a cambiar sobre alguna postura, incluso sobre alguna ideología que por mucho tiempo yo pensaba que era lo máximo, pero de repente ahora me doy cuenta que no es así. Pero, ¿cómo llego ahí? ¿Por las emociones nada más? Por no sé, o sea, tengo que pensar, cuando hablamos de emoción, se sobreentiende que lo cognitivo está ahí también, está fusionado. No puede ser de otra manera, que a veces nos enseñan mal, ¿no? Somos personas muy emotivas, ¿no? Nos dejamos llevar por las emociones, que no estoy diciendo que está mal, ¿no? Pero creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, pensamiento, la razón, las emociones y luego, bueno, el comportamiento, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos congruentes, para que haya una disonancia cognitiva, si no sería, no sería congruente, sería incongruente, ese es el problema, ¿no? Entonces, la educación, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? ¿Es importante la educación? Si estamos en una sociedad, bueno, sí, por ejemplo, ¿cuántos no han querido vacunarse, no? ¿Por qué? Porque escuchan y lo creen. Dice, te van a instalar un chip. ¿Cómo será eso posible en la vacuna, no? Y lo creen. Y lamentablemente hay gente profesional y gente de universidad que cree eso, ¿no? Es sorprendente, ¿verdad? Te van a poner un chi o no, entonces o también, ¿no? A veces la gente puede entrar en pánico por desconocimiento, ¿no? ¿Cómo así? Cuando se pensaba que al salir nomás ya ibas a captar el virus, pero no es que uno salía y ya así al respirar el aire, entraba el virus, no era eso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se cree fácilmente lo que dice la gente, ¿no? Y más aún si la gente tiene miedo, las emociones displacenteras son las emociones que más se pueden contagiar con más rapidez, ¿no? Entonces, creo que debemos educar. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Cómo hay que intervenir? ¿Qué piensan ustedes para resolver todo este problema o al menos disminuir, ¿no? Esa tendencia de las personas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea en términos de intervención? Pienso que la educación trascienda más allá del salón de clases. O sea, hacer que el alumno pueda compartir lo que ha aprendido con sus familiares. Ya, bien. Claro, podríamos hacer eso. Pero también hay un dicho que es muy, yo a veces lo puedo comprobar. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y su propia tierra, su primera tierra de uno es su familia. Ya, y solamente te quedas en tu familia, te proyectas a tu familia. Claro, uno empieza desde ahí, por lógica tiene que empezar desde ahí. Y desde ahí es lo aconsejable, ¿verdad? Entonces, proyectar a la comunidad, ¿no?
proyectar a la comunidad. Claro, empezar por lógica y orden y jerarquía, ¿no? Por cuestiones naturales, empezar en la familia. Y de ahí, como se dice, proyectarse hacia los demás, ¿verdad? Bien, entonces espero, chicos, que esta introducción, partiendo de este video, ustedes pueden volver a ver el video, lo podemos volver a ver mañana, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Sobre, por ejemplo, temas de la discriminación, desigualdad y su impacto en la educación, ¿no? En la sociedad, porque si hablamos de influencias en una sociedad, de un grupo hacia una persona, ¿influencia de qué? ¿Qué es lo que se influye? Formas de pensar, sentimientos, pensamientos, actitudes, ¿no? ¿Y qué es lo que más predomina? ¿Qué forma de pensar, qué sentimientos, qué comportamientos predominan más en una sociedad? Entonces, si identificamos que hay cierto comportamiento, sentimientos y pensamientos que más predominan en una sociedad y esto que acabamos de identificar no es para nada bueno, eso es una amenaza para el resto, porque se va a seguir difundiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer? ¿No? ¿Cómo está la educación? ¿Hay que modificar? ¿Hay que hacer algo en la educación, tal vez? ¿No? Para que termine esto o disminuya. ¿Y qué es eso, no? Bueno, la investigación nos lo dirá. Y ya hay investigaciones, falta poco para las 3. Quiero mostrarles rapidito para tratar de ser objetiva, por ejemplo, ¿no? A ver, brevemente, un artículo que encontré de la Católica, ¿no? De la Católica es un artículo de investigación de la Universidad Pontificia Católica del Perú del año 2017 sobre aportes y reflexiones de la formación en psicología comunitaria en 3 regiones del Perú, ¿no? Y aquí remarqué esto, ¿no? Mira, según el Banco Mundial, el Perú es considerado un país de renta media, con un PBI per cápita de $11.6. Sin embargo, diferentes indicadores económicos y sociales evidencian la existencia de marcadas brechas económicas y sociales que ubican al Perú entre los países más inequitativos de Latinoamérica. O sea, la documentación lo dice, la literatura lo dice, ¿no? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bla, bla, bla. Ya, esa es la fuente. En ese mismo sentido, este autor Aspur señala que una característica estructural de la sociedad peruana es la concentración del poder político y económico, lo que ha generado un profundo desequilibrio entre Lima y las regiones. El que se concentre el poder político, económico, que ha generado ese profundo desequilibrio, o sea, toda exacerbación, ¿no? Puede ocasionar un desequilibrio. Entonces se pone así en evidencia que la exclusión social y económica tiene también una dimensión territorial. Claro, porque hay lugares, hay ciertas regiones donde se puede experimentar más la inequidad, ¿verdad? Y si hay inequidad, digamos, en la sierra, si hay inequidad en la selva, en ciertas regiones, obviamente va a afectar el sistema educativo. Y si va a afectar el sistema educativo, va a afectar la calidad de los estudiantes. Los estudiantes no saben ni hablar, no saben ni escribir, ¿no? Y la gente se burla de ellos, pero eso es lo que han recibido. Eso es lo que el sistema les ha dado. La exclusión y discriminación no solo de género, sino también racial. Si hay discriminación racial, si hay discriminación étnica y geográfica, ¿qué va a ocasionar esto por lógica? ¿Qué ocasionaría por lógica? Que el presupuesto va a ser, ¿qué? Desigual. Yo le doy a mi hijo, a él, más que a él. Hay una favoritismo, discriminación. Por tanto, el de acá va a tener más oportunidades siempre. Y no es cuestión de que tiene un coeficiente intelectual más alto, sino, ¿por qué? Por las condiciones. Porque por algún tiempo
se decía, se sustentaba, bueno, se pensaba que se aseveraba que la inteligencia era cuestión genética. Y otros decían no, con el después, ¿no? Pensándolo, analizándolo bien y observando, se dieron cuenta que no. Que plantean que no es genético, como que ya algunos son más inteligentes que otros, ¿no? No, sino que el ambiente en los que esas personas crecieron, ¿no? Las oportunidades que esas personas tenían, las estimulaciones que esas personas tenían. Lo que pasa es que algunos criticaban y se dieron cuenta de que mantener esa postura de que la inteligencia es algo genético, entonces da lugar a que tú ya no hagas nada por aquellos que son brutos, pues. Yo no tengo la culpa que no sean inteligentes como yo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer ya? ¿Para qué vamos a gastar en mandarte al colegio, para que te refines, que vayas a la universidad, ponerte un profesor privado si la inteligencia es genética? Algunos nacen así, otros no, ¿se dan cuenta? Y el reto era cuando decías, no es genético, es cuestión del entorno, porque eso te obligaba moralmente hablando a que hagas algo al respecto. Que los programas políticos debían incluir, ¿no? Políticas que estimulen a los estudiantes. Políticas en las que se les dé el vaso de leche en programas educativos, en la primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque la desnutrición estaba ligada también a déficits de aprendizaje. Obviamente, eso sí, pues si yo no como, no me alimento bien, ¿qué ganas voy a tener de estudiar, no? Pero no era porque no eras genéticamente, tu inteligencia está por debajo, ¿no? De lo anormal, ¿se dan cuenta? Entonces, muchas cosas en qué pensar. Esto es solamente una porción que les acabo de leer. Este artículo tiene hasta 33 páginas, ¿no? Con sus referencias de la Católica, y seguramente hay más. Bien, chicos, ahora sí, doy pase al grupo que tiene que presentar. Adelante. Listo, Miss, muchas gracias. Pero así como se presenta lo de así como está en el PowerPoint, pero en el PDF, en la presentación con sus imágenes, hacía que sea atractiva la información. Buenas tardes, profesora. Va a comenzar con la exposición Ruiz Suárez. Bien, adelante. Buenas tardes, profesora y compañeros en general. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la psicología social de la educación. Específicamente vamos a tratar un poquito más acerca del papel de la inteligencia emocional. Y los alumnos, pues, García Montenegro Paul, Hernández Núñez Alexander, quien les habla Ruiz Suárez Alexa y Urdiales Carranza Esther. Vamos a comenzar con el primer punto, es cómo se constituye la psicología social de la educación como disciplina. Siguiente, por favor. Ya. La psicología social de la educación va a comenzar específicamente en 1969 con la publicación del trabajo realizado por Hetzel y Telin. En su trabajo, pues, se puntualizaba en dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es acerca de la clase. La clase nos decía que era un sistema social donde, pues, va a funcionar en base a leyes, principios, debido a que el aula o la clase va a tener sus propias normas, sus propias reglas y sus propios roles. Por otro lado, nos dice que el sistema educativo, en este caso el centro educativo, es un ámbito que va a producir efectos sociales sobre el individuo, los cuales van a derivar de la interacción, pues, del alumno con sus profesores y con otros alumnos, lo cual, pues, va a generar como consecuencia que se produzca un aprendizaje, ya sea en base a experiencias positivas o experiencias negativas. Por otro lado, existen dos perspectivas que intentan explicar la aplicación de la psicología social en el ámbito educativo. Por un lado, tenemos a la psicología social para la educación. En esta perspectiva, pues, va a tomar las teorías psicosociales generales y las va a aplicar en la educación,
¿Con qué finalidad? De mejorar el rendimiento escolar y las interacciones entre los alumnos. Por otro lado, vamos a encontrar a la segunda perspectiva, que viene a ser la psicología social de la educación, en el cual pues se va a considerar al centro educativo como un microgrupo social, debido a que posee características propias. Es por ello que va a analizar los procesos psicosociales desde este sistema educativo. Y es en base a esta perspectiva pues que se va a desarrollar toda nuestra exposición. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo se define a la psicología social de la educación? Como el estudio y análisis del proceso educativo como proceso social, de las interacciones sociales que implica y del contexto en que se produce. Esto lo define Arias y compañía. En base a este estudio y análisis va a permitir que se pueda identificar una realidad socioeducativa, la cual, según Gill, debe de abordarse en 4 niveles. En el nivel individual vamos a encontrar pues al alumno. Aquí se deben reconocer sus motivaciones, percepciones, atribuciones y actitudes. En el nivel grupal ya vamos a encontrar pues a la clase, y en la clase pues se va a reconocer los estilos de liderazgo, el conflicto, las redes de comunicación, la cohesión grupal y la dinámica que existe entre los alumnos. En un tercer nivel, que es el organizacional, pues ya aquí se va a realizar un análisis a nivel de la institución educativa como un todo. Se debe reconocer pues los objetivos que persigue, cuáles son los valores que tiene, los roles que asume cada una de las personas que se encuentran en este centro educativo. Y finalmente, en un cuarto nivel tenemos al comunitario. Ya en el comunitario pues se va a realizar un análisis en un ámbito mucho más amplio. Aquí se va a reconocer, por ejemplo, en qué barrio se encuentra ubicado este centro educativo. Existen, por ejemplo, servicios sanitarios como centros de salud que estén cerca a este centro educativo. Colabora con otras instituciones, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Ahora, como segundo punto, vamos a tratar los temas principales de estudios de la psicología social de la educación. Como primer tema tenemos al papel de las expectativas. Aquí pues se va a realizar un análisis de las expectativas que tiene el maestro sobre el alumno y cómo éstas van a influir en su rendimiento. Esto se va a poner en manifiesto o se va a explicar a través del efecto Pigmalión o la profecía del autocumplimiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en lo siguiente. Nos dice que nuestras creencias, allí como vamos a ver en el gráfico, nuestras creencias sobre otros van a influenciar en nuestras acciones que vamos a tener hacia otros. Entonces, nuestras acciones van a impactar en las creencias que tienen aquellas otras personas sobre sí mismas, lo cual va a generar que estas personas actúen en base a estas creencias. Y pues estas creencias o estas actitudes que van a tener estas personas, pues se van a ver reforzadas por nuestras propias acciones hacia ellos. Ahora vamos a explicar un poquito la investigación realizada por Rosendahl en el año de 1984 en una escuela primaria de California, en donde se ve pues en manifiesto este efecto Pigmalión. ¿Qué pasó? Rosendahl y su grupo y su equipo pues aplicó un test al iniciar el año en esta escuela con la finalidad de poder predecir el potencial de rendimiento de los alumnos. Entonces, ¿qué pasó? Que Rosendahl pues no va a tomar en cuenta los resultados que aparecieron en este test, sino que los nombres de los niños los nombres que aparecieron
en este test no los toma en cuenta, sino que realiza un sorteo muy aparte y de manera aleatoria, eligiendo el nombre de otros niños indistintamente. Estos nombres que recoge de manera aleatoria los lleva donde los maestros y pues les comunica que estos niños tienen un buen potencial de rendimiento durante ese año escolar. Además, se les manifiesta a los docentes que no les dijeran nada a los niños, por tanto los niños no sabían que los maestros pues esperaban algo de ellos. Al cabo de un año, Rosendahl y su equipo aplican este test y pues se dan con la sorpresa de que aquellos niños que habían elegido de manera aleatoria y aquellos nombres que le habían dado a los docentes, pues ahora habían incrementado mucho su rendimiento escolar. Entonces él pudo identificar que esto estaba relacionado a 4 factores. Uno de ellos es que las maestras en relación al clima de clase pues se mostraban mucho más cálidas y muchos más agradables con aquellos niños de los cuales se esperaban un buen rendimiento. Ahora, en relación al input, pues está relacionado con que les brindaban mayores tareas, mayores actividades y a su vez les mostraban mayor tiempo para poder pues enseñarles las actividades académicas. En relación a la oportunidad de respuestas, pues se evidenció que las maestras les daban mayores oportunidades de respuesta, les preguntaban mucho más, les permitían que ellos pudieran ampliar sus respuestas y a su vez le ayudaban a que los niños puedan darle forma a sus respuestas. Y en relación al feedback, pues definitivamente los reforzaban positivamente a medida que iban respondiendo. Como siguiente tema a tratar está el comportamiento grupal en el aula. Aquí se han tomado temas tales como la cohesión grupal, donde se nos dice pues que un aula cohesionada va a generar un clima favorable en el aula debido a que va a aumentar la motivación entre sus miembros del mismo modo que su autoestima. Asimismo va a permitir que los alumnos pues se identifiquen con su salón de clase. En relación al liderazgo, nos menciona que un estilo de liderazgo democrático, ya sea ejercido por el profesor o por el alumno, va a generar un clima en el aula de cooperación y coordinación. Y en relación a los conflictos escolares, nos dice pues que estos no deberían verse de manera negativa, sino que deberían verse como una oportunidad para crear condiciones que les permitan resolverlos constructivamente y para ello podrían emplear técnicas tales como el trabajo colaborativo. A continuación, mi siguiente compañero. Listo. Bien, gracias, Ruiz. A continuación, mis Urdiales. Adelante, Urdiales. Listo, profesora. Ahora, continuando con la siguiente temática, que es el centro educativo como una organización. Como sabemos, las organizaciones se forman cuando una persona de manera individual no puede lograr un objetivo que se ha planteado. Entonces, unen fuerzas para poder lograr este objetivo. Por lo que el éxito o el fracaso de la organización va a depender del manejo que tenga ésta sobre su capital humano. En las escuelas, pues serían sobre los directivos, los docentes, los alumnos, los padres de familia, etcétera. Por lo que, como se está trabajando con el capital humano, va a ser muy importante que se favorezcan las habilidades sociales, para que de esta manera se puedan producir relaciones pues más saludables y se dé un mejor ambiente, un mejor clima laboral y por lo tanto un mejor desarrollo tanto en la plana docente, en los familiares como en los propios estudiantes. Ahora, ¿dónde entretallar la psicología social dentro del ámbito educativo? Pues en los temas de interés que ésta va a tratar. ¿Y dónde va a considerar estos temas de interés? Pues va a ser en base a las preocupaciones sociales actuales. Por ejemplo, hoy en día, por esto de la tecnología, uno de los temas puede ser el acoso cibernético, el cyberbullying, o buscar no solamente en el ámbito negativo, sino en el ámbito positivo. ¿Qué herramientas puedo usar para poder incrementar la convivencia escolar o incluso pues la inclusión social?
Entonces, esto nos da al siguiente tema, que son los contenidos de la psicología de la educación. Los temas no se consideran al azar. No puedes decir, este tema me parece interesante, entonces voy a tomarlo para trabajar en determinada escuela. No, sino que estos temas deben de ser comprobados para después poder abordarlos en los programas formativos. ¿Y dónde los vamos a comprobar? Pues se va a comprobar considerando el contexto y considerando los procesos sociales. Al considerar los contextos, tenemos que ver cómo se encuentra la escuela, cómo se encuentra la familia, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas de cada una. También no podemos dejar en lado la tecnología porque hoy en día forma parte de nosotros, es decir, ver cómo es que los estudiantes, los docentes hacen usos de los medios de comunicación y cómo es su interacción dentro de ellos. Y también los problemas que la sociedad está afrontando y cómo estos pueden influenciar al centro educativo. También es de considerarse los procesos sociales, es decir, las percepciones que tiene cada uno de los agentes con respecto a esa problemática. También las expectativas, qué es lo que ellos esperan si es que esa problemática logra resolverse. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué tan dispuestos están a ellos a dar de su parte para poder solucionar esa problemática? Y también pues es fundamental las interacciones que hay entre estudiantes, estudiantes docentes, directivos, etc. Otro tema a tratar, que es, digamos, el más importante dentro de esta temática, es la inteligencia emocional dentro de la psicología social en la educación. Entonces, acá entra la famosa controversia en si es más importante la inteligencia a nivel cognitivo o la inteligencia emocional, ¿no? Y esto nos hace recordar un poco con respecto a la postura racionalista que anteriormente existía, en el cual la cognición era, digamos, lo más importante. Se encontraba en una posición muy sobrevalorada. Y a la emoción la dejaban de lado porque decían que esta más debería de enseñarse dentro de las casas, en la familia o en la sociedad, ya que las emociones, el tener contacto con ellas o control con ellas como que no servían, sino que te hacían una persona vulnerable y con estas no ibas a poder lograr el éxito. Pero sin embargo, con investigaciones pues posteriores, se demostró de que no solo basta el conocimiento para poder alcanzar ese éxito que la mayoría de personas anhelan, sino que también es muy importante el poder afrontar las diversas vicisitudes que te plantea la vida, no solamente con tus conocimientos, sino también con el control de tu inteligencia emocional. Entonces, por eso surge pues la psicología positiva en contraposición a lo que justo se estaba mencionando en el video, de que mayormente psicología lo consideran con el ámbito de patologizar a las personas, como que, tú tienes trastorno límite de la personalidad, tú tienes TDAH, no, sino que la psicología positiva busca poder conocer y sobresaltar y mejorar las fortalezas, competencias, capacidades que tiene la persona y trabajar en ellas. Y dentro de uno de los aspectos que considera, pues, es la inteligencia emocional, que según Goleman la define como aquella capacidad para poder reconocer los sentimientos propios, así como el de los demás, motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros no salgamos lastimados ni pues lastimemos a los demás. Es decir, que la inteligencia emocional es fundamental tanto para el éxito académico, profesional y personal. Entonces, como se logró demostrar esto, sobre que la inteligencia emocional es fundamental para el desarrollo como personas, no solamente tiene que darse en el alumnado, sino también en los docentes. Por lo que entra a tallar la importancia de que los docentes tengan a la inteligencia emocional como una competencia, ya que según investigaciones se ha podido demostrar que los docentes con buena inteligencia emocional pues tienen un buen funcionamiento tanto en el ámbito social como en el ámbito personal. Es decir, que van a poder resolver los problemas de una manera adecuada sin que salgan lastimados, sin que lastimen a los demás, por lo que poseen
un gran abanico de estrategias de afrontamiento y esas estrategias de afrontamiento son adaptativas a las diversas situaciones que tienen pues diversos estresores. Por lo tanto, esos maestros van a poder sobrellevar las demandas a nivel laboral, por ejemplo, la carga a nivel escolar o ciertos problemas con ciertos estudiantes que necesitan una intervención personal, o incluso ciertos problemas de repente en el ámbito personal que pueden influenciar, pero que ellos saben cómo poder sobrellevarlo. Por lo que trae consigo pues una satisfacción laboral que no solo contribuye al colegio, sino que fundamentalmente a los estudiantes y pues también a la plana docente. Por lo que se fundamenta y se menciona de que los colegios deben de invertir en también capacitar en sus maestros y capacitarlos en cómo pueden desarrollar su inteligencia emocional. Por lo tanto, crear programas de entrenamiento donde ellos puedan tener un mayor contacto con este control de emociones, con el reconocimiento, con el cómo saber poder actuar ante determinadas situaciones, que va a favorecer tanto al centro educativo, pero también pues como a ellos en su vida personal y por ende a los estudiantes, ya que los maestros son ese modelo que va a guiar a los estudiantes y estos van a tener al profesor como referencia, es decir, que las conductas que el profesor realice van a servir de guía para el estudiante y por ende también para su desarrollo como persona. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bien, gracias. Paul. Continúa García Montenegro, profesora. Bien, vamos a hablar ahora del alumnado e inteligencia emocional como competencia. Antes que nada, tenemos que mencionar sobre el hecho de que Salovey y Meyer hasta 1990 en ese tiempo habían logrado ciertos estudios que habían dado como consecuencia el descubrimiento del papel importante de las habilidades emocionales en el aprendizaje. Entonces, gracias a esto, Salovey y Meyer propusieron una teoría de inteligencia emocional, pero que estaba destinado hacia la bibliografía académica. Es decir, ellos tuvieron la esperanza de que se integre la bibliografía emocional, es decir, información respecto a este tema, en los currículos académicos. Y esto es debido a que estos autores lograron identificar que sí es posible fomentar las habilidades de la inteligencia emocional mediante programas, por ejemplo, programas de educación emocional, a fin de una mejora en los aspectos esenciales de la convivencia dentro de las aulas. A su vez, señalaron que estas habilidades o destrezas emocionales son y tendrían que ser un requisito previo para que los estudiantes puedan acceder, por ejemplo, al material académico que se les presenta en clase. Por otra parte, es necesario mencionar que los diversos estudios que reconocen a los aspectos, emocionales como factores determinantes de la adaptación de las personas en su entorno, ha contribuido al surgimiento de un interés por el estudio de la influencia que tiene la inteligencia emocional en el rendimiento académico. Y así también como los factores constantes, ¿no?, a los que se está sometiendo o a los que el niño es sometido o experimenta entre estos dos puntos que acabo de mencionar, como son, por ejemplo, el bienestar y la satisfacción durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de comenzar esta diapositiva es necesario mencionar o tener en cuenta que a pesar de que se ha llevado a cabo mucha investigación en este campo, aún son bastantes los factores en sí por investigar que influencian, los factores a investigar de la misma inteligencia emocional que logran influenciar en el rendimiento. Sin embargo, en general, la gran mayoría de los estudios que se han logrado realizar recientemente sí apoyan la relación existente entre la inteligencia emocional y el éxito académico.
Y es en base a estos últimos estudios que se ha logrado reconocer los modos en que las habilidades emocionales pueden mejorar el rendimiento académico, y estos modos pues son los siguientes en esta lista. En primer lugar, la facilitación del pensamiento. Es decir, un niño con grandes competencias emocionales obviamente va a tener una gran posibilidad de poder entender de la mejor manera a sí mismo, entenderse a sí mismo y poder entender o tener una mejor perspectiva de lo que lo rodea. Entonces, esto a su vez le va a dar lugar a que tenga mejores decisiones o quizá un pensamiento más eficaz a lo que pueda experimentar en el contexto en el que se está desarrollando. El segundo punto, incremento de la motivación intrínseca, creo que sería un punto un tanto obvio, porque un niño con grandes habilidades emocionales obviamente va a tener bastantes recursos para lograr cierta motivación, ¿no? Frente a los desafíos o esfuerzos que pueda tener dentro del proceso educativo. También encontramos la facilitación de la interacción social. También podemos encontrar el favorecimiento del equilibrio psicológico y, por último, este punto es muy importante, la contribución positiva al autoconcepto académico y fomento de las percepciones de autoestima. Entonces, todo esto, las habilidades emocionales, prácticamente se van a convertir en un factor predictor para que el niño pueda lograr una buena adaptación y aprovechamiento académico. Pero esta buena adaptación y aprovechamiento académico solamente se puede lograr mediante, bueno, en resumidas cuentas, mediante dos aspectos bastante importantes. El primero es el que mi compañera Alexa ya mencionó, y lo mencionó bien, es el hecho de las buenas expectativas en las que el profesor deposita en el alumno. Y es que es bastante cierto que el grado de verdad en que el profesor espera que el estudiante logre el nivel en que previamente, en la que el estudiante, o sea, el grado en el que el estudiante se desarrolla de acuerdo a la cantidad de expectativas, obviamente positivas, que el mismo profesor deposita en el alumno. Como lo mencionó mi compañera, existe el experimento, ¿no?, de Rosendahl y Jacobson, que demostró que aquellos estudiantes previamente calificados como buenos estudiantes y presentados al maestro como alumnos con un aprovechamiento académico excelente, aunque en realidad pues no necesariamente eran ellos los excelentes, ¿no?, porque habían sido seleccionados aleatoriamente. Bueno, en fin, estos alumnos sí lograron tener mejores calificaciones, y esto es debido a que cuando el profesor posee una expectativa positiva sobre sus alumnos, estos tienden a mejorar en su ejecución académica, es decir, se da el efecto Pigmalión, ¿no?, como una especie de profecía autocumplida. Y el otro aspecto que también es muy importante es el aspecto del autoconocimiento, es decir, esto implica que los alumnos con buena percepción de sus sentimientos y emociones, y además con buena capacidad, ¿no?, para vivenciarlos y etiquetarlos de la mejor manera, se los percibe como que mejores dotados de habilidades sociales y también con menor distorsión de su propio pensamiento. Y esto, a su vez, va a contribuir como consecuencia a que se depositen en estos mismos alumnos, pues, las expectativas positivas, ¿no? Está totalmente interrelacionado. A continuación, mi siguiente compañero. Bien, Paul. Adelante, siguiente. Hernández Núñez, profesora. Adelante, Wilma, ¿no? Bien, entonces continuemos. La parte que yo les voy a alcanzar es sobre la aplicación de un programa de entrenamiento en lo que es la educación emocional, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es la parte del programa en sí, de la educación emocional, en la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Bien, entonces, antes, les decía, ¿no?, antes de entrarnos a lo que es el programa en sí de inteligencia emocional, es importante recalcar que numerosos datos están apoyando que una inteligencia emocional elevada, ¿no?, va a ser un predictor para tener resultados positivos, ¿no?, definitivamente.
¿Por qué? Porque la inteligencia emocional va a tener como una repercusión positiva, ¿no? En algunos indicadores que a continuación les estoy mostrando, ¿no? Como lo son, por ejemplo, las conductas saludables, ¿no? Aquellas que son actitudes que están orientadas hacia lo que es la salud, ¿no? En el cual pues las personas están influidas en el entorno en que viven, ¿no? También tenemos la adaptación social, sobre todo muy ligada a lo que es la conducta saludable, porque en la adaptación social se da pues un estado de equilibrio entre lo que son las necesidades internas, es decir lo que uno siente, lo que uno tiene, y las exigencias exteriores, ¿no? O sea, aquellas que están en el medio ambiente, ¿no? La empatía, ¿no? Muy conocida por nosotros, que es el imaginarse uno mismo, pero en la piel del otro, ¿no? O sea, sentir lo que sienten los demás, ¿no? O como muy popularmente se conoce, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? También tenemos el apego, ¿no? Conocido como un vínculo afectivo, ¿no? Cuya función va a ser la de asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico, ¿no? Para poder tener pues una posterior formación de la personalidad adecuada, ¿no? También está la calidad en las relaciones sociales, ¿no? Y esto sobre todo conocido en lo que es un nivel óptimo en lo que es la salud, la comodidad, ¿no? Pero no solamente del individuo, ¿no? Sino sobre todo en su relación, en la relación que tiene con las demás personas, ¿no? Y luego tenemos la autoestima, bueno, una valoración que se hace en función de sí mismo, ¿no? En la cual pues se ven envueltos aspectos como los pensamientos, los sentimientos, ¿no? En todo caso la valoración que uno le da, ¿no? A estos aspectos hacia sí mismo, ¿no? También tenemos el rendimiento escolar, ¿no? El cual es producto de una evaluación que obtiene el alumno en la escuela. Y finalmente, pues, y no por ello de menor relevancia, lo que es la conducta prosocial, ¿no? La misma que va a estar referida a actitudes que van en beneficio de los demás, ¿no? Lo cual pues, va a permitir que haya unas consecuencias positivas, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito social. Y como una forma de promover y de potenciar, en la siguiente diapositiva, por favor, de potenciar lo que es la inteligencia emocional en el campo educativo, existen una serie de programas, ¿no? Una serie de programas de educación emocional, como las pueden estar visualizando, ¿no? Así tenemos el programa CICLE, o sea, Siendo Inteligentes con las Emociones, ¿no? Cuya autoría pertenece a Valles y Valles en el año 2000. Tenemos el programa Desconócete a ti mismo, ¿no? De Buell y Muñoz. Tenemos el programa también Orientación en las Competencias Socioemocionales, ¿no? POCOSE, es decir, Programa de Competencias Socioemocionales cuya autoría recae en Repeto, Pena, Mudarra y Uribarri, ¿no? Esto del año 2007. También consideramos el programa INTEMO, Inteligencia Emocional, ¿no? De Fernández Berrocal, Ruiz, Estremera y Cabello, del año 2009. Y finalmente el programa Educación en Competencias Emocionales de Jiménez, y el cual pues es el programa que vamos a ver a fondo, ¿no? Definitivamente estos programas facilitan lo que es el llegar a alcanzar un desarrollo socioemocional óptimo, ¿no? Y permite pues la adaptación y el vivir en una sociedad que siempre va a estar en constante cambio, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, entraremos a fondo a lo que es el programa de educación en competencias emocionales de Jiménez, ¿no? Del año 2009. Bien, este es un programa que está, como bien menciona su nombre, ¿no? Está implicado en lo que son las competencias emocionales, pero dentro del plano educativo, ¿no? Ha sido diseñado específicamente para lo que son alumnos de educación secundaria, ¿no? Cuyo objetivo va a ser pues el de mejorar lo que es la adaptación socioemocional, ¿no? Mediante la adquisición de habilidades sociales que se van a dar dentro de las sesiones, ¿no? Que se van a impartir en este programa, ¿no? Así tenemos algunos bloques temáticos que hay dentro del programa, los cuales son pues el conocimiento de uno mismo, ¿no? Como base de la competencia emocional. Tenemos a la empatía, la asertividad como base de relaciones sociales, que antes les había comentado. Tenemos el control emocional como base de afrontamiento del estrés, ¿no? También la filosofía de que un problema
sea una oportunidad para aprender, ¿no? Y se da básicamente mediante mesa redonda o un grupo de discusión en el cual pues la metodología consiste en un aprendizaje cooperativo que se dan en 10 sesiones y cada una de ellas que oscila entre 1 y 2 horas en su duración, ¿no? Asimismo, están las competencias emocionales que se rigen dentro de este programa, ¿no? Como son la autoconciencia, la autorregulación emocional, la empatía, el optimismo, la solución de los problemas y la asertividad, ¿no? En definitiva, este programa, pues, pretende incrementar lo que es el conocimiento general sobre las emociones, ¿no? Porque comprender lo que es la complejidad de los procesos emocionales como tal, se va a dar para tener una mayor interacción, ¿no? Una mayor interacción que se realiza pues en cada sesión, lo que permite definitivamente que los alumnos pues tengan una mayor adaptación socioemocional, ¿no? Bajo el contexto de un mundo que está en constante cambio, ¿no? Y bien, con ello entonces estamos dando por culminada nuestra participación, pero claro, no sin antes hacer lectura de lo que es la síntesis, ¿no? La síntesis de nuestra exposición, la misma que señala lo siguiente. Las implicaciones de la psicología social en la educación se basan en el análisis del impacto de las relaciones interpersonales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, en este proceso de interacción es importante reconocer, el rol de la inteligencia emocional como competencia y mediadora de una óptima adaptación al medio y un buen desempeño tanto para el alumno como para el profesor. No obstante, aún con los recientes hallazgos favorecedores de la psicología social en la educación, es necesario reconocer que este es un camino todavía largo por recorrer. ¿Debido a qué? Debido a su relativamente reciente aparición y abordaje científico. Bien, entonces, a continuación les presentamos nuestras referencias, las mismas que pueden visualizar, y con ello, muchas gracias por su gentil atención. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Excelente presentación, chicos. Ya, excelente presentación. Tengo algunas preguntas que hacerle al grupo. Ya, una, me gustaría que ejemplifiquen las variables socioemocionales que interfieren en el clima del aula y el rendimiento de los alumnos. ¿Cuáles serían estas? Algunos ejemplos de variables socioemocionales que interfieren en el clima del aula y el rendimiento de los alumnos. Y les planteo esa pregunta porque tiene mucho que ver con el desempeño que corresponde a esta sesión. En el sílabo es necesario mirar ahí qué tema, ¿no? Qué tema corresponde y qué desempeño se tiene que cumplir para ese tema. Profesora, a ver, respecto a lo que está preguntando, creo que el punto que interviene o que responde, ¿no? O que resume teóricamente son los modos, ¿no? En que las habilidades emocionales pueden mejorar el rendimiento académico, y de estos puntos pues puedo ejemplificar cada uno de estos. A ver, en primer lugar... La pregunta es, hasta ahorita donde te entiendo estás hablando en términos de intervención, ¿no? La pregunta, Paul, es, y también para el grupo, es que ejemplifiquen las variables socioemocionales que interfieren en el clima del aula y el rendimiento de los alumnos. En otras palabras, identificar la problemática a nivel socioemocional antes de intervención. ¿Cuáles serían estas variables socioemocionales que interfieren? El video puede ayudar en esto, ¿no? Profesora. Sí.
En primer lugar, creo que podría intervenir en este proceso sería la distorsión del pensamiento. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de que unos niños, ¿no? ¿Cómo se dice en la teoría cognitiva? Los pensamientos irracionales, ¿no? La distorsión del pensamiento y todo ello. Es decir, unos niños que simplemente por el hecho de que en experiencias pasadas, ¿no? Qué sé yo, a ver, dos niños que han estado teniendo problemas de familiares, ¿no? Padre y madre quizá han estado peleando solamente en una semana y justo en esa semana tocaba un tema importante de un determinado curso. Entonces, obviamente esos problemas, un niño de 10 años, por ejemplo, va a ser un punto en la que en la que va a afectar en él, pues, esos problemas, ¿no? De discusión entre sus padres y obviamente también va a afectar el desempeño en ellos. Entonces, el factor del pensamiento, y como consecuencia, pues no va a rendir de la mejor manera específicamente para este curso y específicamente para las evaluaciones de este curso. Entonces, el pensamiento distorsionado, el pensamiento, ¿cómo se dice? El pensamiento irracional. El pensamiento irracional, en este caso, sería el hecho de que el niño crea de que no es bueno en este curso porque ha tenido esa mala experiencia en esa semana. Y fue una semana obviamente decisiva para él. Entonces, sus expectativas respecto a este curso en específico y a las evaluaciones de este curso van a ser bastante negativas, porque no va a esperar mucho de él debido a las pruebas a las que se remite, es decir, a las pruebas, a los exámenes, ¿no? Físicos, qué sé yo, que ha estado, a los exámenes, perdón, académicos que ha tenido ahí. Entonces, en ese aspecto, es necesario, ¿no? La intervención antes de este aspecto, para lograr mejorar o lograr contrarrestar esos pensamientos, esa distorsión de pensamientos que influyen bastante en el desarrollo, en el desenvolvimiento de las habilidades emocionales, porque muchas veces aquello que se pueda considerar como netamente emocional, también está ligado con el pensamiento. Entonces, la forma en la que, como lo había mencionado ahí, ¿no? El autoconocimiento, el qué tanto, qué tan bien, qué tan realmente se conoce el niño y qué tan realmente puede creer de lo que es capaz, excluyendo de manera sensata y de manera correcta aquellos factores que no dependen de él, ¿no? Para un buen desenvolvimiento. Bien, gracias, Paul. Claro, efectivamente. Es más, ¿no? Claro que ahí has hablado, aún falta, ¿no? Identificar más variables socioemocionales, ¿ya? Pero de hecho, si dejas ahí de presentar, muy buenas las diapositivas, si dejas para mencionar algo ahí, porque ustedes han hecho mucho énfasis en el tema, han hecho mucho énfasis a la inteligencia emocional, ¿no? A la inteligencia emocional. Y justo lo que decía a ustedes, esperen un ratito, ¿dónde está? Acá creo que está. Justo lo que les decía a ustedes, que hay un aspecto que se está olvidando y que no se pone mucho énfasis, tal vez tiene que ver con la traducción y cómo se está entendiendo la inteligencia emocional. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a ustedes, en especial al grupo, pero el resto está abierto, o al grupo, por ejemplo, ¿qué dirían, por ejemplo, cómo sabrían, qué indicadores tendrían que ver en términos, ¿no? Tal vez comportamentales o actitudinales de su comportamiento, por ejemplo, de su compañero Cristian, ¿no? De su compañera Lidia, de Claire, respecto a la inteligencia emocional? ¿Qué tendrían que ver en ellos ustedes para decir que tienen un buen nivel de inteligencia emocional, ¿no? Que se conducen inteligentemente hablando.
Profesora. Sí. Seamos puntuales, por favor. Sí, Miss. Sinceramente yo pues aplicaría basándome en ciertos test, basándome en los indicadores que ellos demuestran para ver el nivel en el cual se encuentran con respecto a la inteligencia emocional. O considerando también entrevistas con maestros, con docentes o ciertas situaciones anteriores que demuestren pues si es que tienen o no una buena inteligencia emocional. Ya, entonces eso sería a través de algunos instrumentos, de informes básicamente de terceros o de la persona misma, ¿no? Del autoinforme de la persona o terceros, ¿no? Terceros me refiero a la directora, a la maestra o al padre de familia, a la madre de familia. Ya. Profesora. Y corroborarlo con la observación. Pero no estarías tú observando. No estarías tú observando si es a través de los informes, ¿no? ¿Qué comportamientos tendrías que ver de manera más directa? Ya no a través de los... Tratemos de desmecanizarnos, ¿no? Porque se ha mecanizado mucho la población estudiantil en psicología. Ya mucho se depende de los instrumentos. O sea, si los instrumentos parece que, no sé, ahora la observación de lo que ustedes ven, de lo que ustedes observan, ¿qué tendrían que ver para decir que esa persona es inteligentemente, emocionalmente, ¿no? Cumple con ese constructo descrito por Goleman? Profesora, se me vienen a la mente dos puntos importantes. El primero creo que es, y también lo considera, por ejemplo, Baron, es el hecho del manejo del estrés. Y lo otro, que también lo menciona en la lectura, es el hecho de las conductas prosociales que pueda tener el niño o el alumno en sí. La forma en cómo se desenvuelve, la forma en cómo reacciona frente, o sea, no solamente cuestión de evitar conflictos, sino también del intervenir activamente, el ser proactivo frente a determinadas circunstancias. Ese nivel de prosocialidad también es un factor muy importante dentro de la inteligencia emocional. Ok, ya, bien, gracias ahí por la participación de todos. Profesora. Aquí quiero presentarle, a ver si alguien más que sea puntual, que se nos va el tiempo, a ver. Sí. Yo creo que también existen conductas que están referidas a lo que es muchas veces lo que es la participación asertiva, la participación empática dentro de los compañeros. Y me parece que estas son formas de expresión de inteligencia emocional. Ok, bien. Entonces, miren, Goleman definitivamente no fue el primero, ¿no?, en abordar el tema de la inteligencia emocional. Lo que pasa es que él fue el primero en publicar un libro, ¿ya? Pero en realidad ya habían empezado otros antes de él, pero él publicó, eso es lo que salva, y es lo que se dice ahora, es la publicación, ¿no? Porque es como Piaget, prácticamente se hizo famoso, pero el que empezó fue Vygotsky, solo que como estaba en un gobierno comunista y los limitaban, ¿no? No pudo prácticamente publicar lo que hizo, su teoría sobre sociocultural, ¿no?, del aprendizaje. Y sin embargo, Piaget se hizo famoso porque estaba en otro contexto, estaba en Norteamérica, y eso le ayudó mucho, ¿no? Esa variable social, miren, sociocultural, puede también influir. Mire, Salovey fue, ¿no?, uno de los tantos que también habló prácticamente, ¿no?, trató sobre ese constructo, y para Salovey y Meyer, es lo que dicen sobre la inteligencia emocional, dicen que involucra la habilidad de percibir, evaluar, expresar emoción. Percibir exactamente, evaluar, expresar emoción, la habilidad para tener acceso a los sentimientos cuando facilitan el pensamiento. No deja de lado la parte cognitiva, la parte del pensamiento, no lo deja de lado, o sea, no estudia solamente la parte emocional. La habilidad de entender la emoción. Para comprender la emoción, primeramente tengo que pensar. Es un acto, ¿no?, cognitivo del pensamiento, de la razón. La habilidad para comprender la emoción, el conocimiento sobre la misma emoción, o sea, hacer el autoconocimiento, ¿no? La habilidad para regular las emociones y promover, dice,
el crecimiento intelectual y emocional, o sea, no deja de lado, o sea, no quiere decir que lo otro no sirve, lo otro sirve, y mucho, si no fuese yo animal. Entonces, pero ¿qué pasa? Es que se está poniendo mucho énfasis en esta parte nada más. Seguramente al traducirlo, ¿no? O cómo se está entendiendo, y se está desligando de estos dos factores que son importantes, ¿no? Él dice la parte emocional e intelectual, ¿ya? Entonces, que ambos son tan importantes, ¿no? Solo que pasa es que al momento se pudo ver seguramente alguna debilidad en esa parte de la expresión de las emociones. Y qué bueno que noto esto. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se le hace al tema de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman es precisamente la variable intercultural. Se pide en un análisis que se hace sobre la inteligencia emocional, se pide, por ejemplo, que se consideren temas, o sea, que se reflexiona sobre estos temas, sobre la validez intercultural. ¿Es válido el instrumento para otras culturas? Porque ¿dónde se desarrolla este instrumento? ¿De dónde viene esta teoría? ¿Es válido para otras culturas? ¿Por qué? Y ahí me lleva, ¿no? Psicología social. En un lugar donde tengo que ser vivo, donde tengo que decir sí a todo y no expresar que no estoy de acuerdo con algo porque no me parece que es correcto, no me parece transparente, me parece muy mal. En una cultura donde tienes que ir con la corriente y no decir nada y no expresar nada, ¿estaría siendo inteligentemente emocional? ¿O qué se estaría haciendo? Se estaría confundiendo de que aquellos que no tienen conflictos son inteligentemente, tienen inteligencia emocional, y aquellos que sí. Porque aquellos que sí podrían tener conflictos, ¿por qué? Porque no se quedan callados. Porque retan el status quo. Por eso es importante, y acá es la observación que se le hace, es que hay que analizar, ¿no? La validez intercultural de la inteligencia emocional. Es muy importante, ¿no? Es muy importante entender la teoría, entenderla bien, no solamente el instrumento y utilizar los instrumentos, sin entender el marco teórico y conceptual y la parte del factor intercultural también, ¿no? Es algo que es importante para que nosotros podamos reflexionar, sobre todo según análisis bibliométricos, y que no hay muchos, porque ahora se habla de la bibliometría, ¿no? Gracias a la tecnología, hay programas que puedes ver tú, incluso pueden ayudar en el proceso de investigación al hacer el estudio de los antecedentes de un tema, y donde te arroja en gráfico qué temas son los más estudiados, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? Entonces, en la actualidad se está estudiando mucho sobre lo que es la bibliometría, ¿no? Y sobre el tema, lo que arroja es que hay varios estudios, ¿no? Que ahorita se está poniendo mucho la atención sobre la cultura, la interculturalidad, la psicología transcultural. Bien, ¿qué nos sugiere? Pues que hay que considerar el aspecto de la cultura, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que ciertos instrumentos tendrían que ser adaptados al contexto en donde se va a aplicar. Bien, chicos, ahora sí, no sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte que hacer. Si no, ahí nomás quedamos, sé que tienen otra clase después de mí. Todo ok, mis gracias.
Bien, chicos, excelente exposición, ¿ya? Exposición, la defensa ahí hay que mejorar, ¿ya? La defensa. Bien, cuídense, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, profesora. Hasta luego, cuídense, no olviden y compartan Hasta luego, sus profesora. diarios. Gracias. Hasta luego, Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Cuídense.